Bueno, 5 errores al intentar vivir de las rentas con bienes raíces. Hoy vamos a tener una reflexión que espero que sea muy útil y muy práctica, porque estamos en un momento de incertidumbre, de miedo, de mucha confusión eh, con respecto a los intereses, a los bienes raíces, a los precios. Y realmente vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo que hacen las personas al tratar de vivir de las rentas, que se les convierte en algo gravísimo cuando tienen una mina de oro. O se meten en un problema gravísimo utilizando o mal utilizando su efectivo al invertir en bienes raíces. Bueno, mi nombre es Carlos Davis y en nuestro canal trabajamos cómo crear ingreso pasivo con bienes raíces. ¡Ah! Pero es posible comprar bienes raíces ahora, cuando los precios están tan altos, los intereses están tan altos, el mercado está tan incierto. Una de las características de, del pensamiento de inversionista es la visión de largo plazo. Ustedes oyen a Warren Buffett o leen sus comentarios o sus entrevistas. En realidad, él siempre está pensando a largo plazo. El ruido de las coyunturas financieras las tiene en cuenta, obviamente, pero él lo que tiene en cuenta es su estrategia y cómo puede esa estrategia aplicarse a pesar de las dificultades. Entonces yo quiero hoy, vamos a hablar de, primero, por qué sigo considerando, a pesar de todas las circunstancias, que es muy buen negocio invertir en bienes raíces. Ahorita la bolsa, yo hablo con las personas que saben de la bolsa y están pues todos con la incertidumbre que hay en muchas áreas de la economía, pero también con la expectativa de que va a pegarse una descolgada, de que va a ser difícil. La inflación sigue alta. Ayer los federales dijeron que iban a seguir subiendo los intereses y suben los intereses en Estados Unidos, van a seguir subiendo en todas partes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando suben los intereses? Cuando suben los intereses con respecto al mercado de bienes raíces, pasan varias cosas. Primero, las personas califican para menos. O sea, si yo antes tenía, si mi cuota de hipoteca iba a ser $1,000, para poner, ¿sí? Para comprar una casa de $300,000. Entonces, para $1,000 yo necesito aproximadamente un ingreso de $3,000. Si los intereses están al 5% o al 4%, si los intereses están al 8%, a lo mejor mi hipoteca no va a costar 1,000, sino 1,700 o $1,600, no sé, porque, bueno, porque ahí también en el costo de la hipoteca están los seguros y los impuestos. Luego, el ingreso que yo voy a necesitar no van a ser 3,000, sino a lo mejor 5,000. Luego puedo calificar para menos casa. Y si puedo calificar para menos casa, pues entonces va a ser para mí más difícil comprar. Entonces va a haber dos, y por otro, entonces va a haber personas que antes podían comprar y ahora no hay ninguna propiedad que se acomode a lo que pueden comprar porque los intereses están muy altos. Pero también los bancos se apretan más porque como hay toda la coyuntura en que la incertidumbre financiera, entonces los bancos se ponen más exigentes con el crédito, luego hace que menos personas califiquen, porque no es solamente que suben los precios eh, de los intereses, sino que menos personas también van a calificar porque los bancos se van a poner muchísimo más exigentes con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que va a pasar es que más personas van a resistirse a vender sus propiedades, porque si yo tengo mi propiedad ahora en la que tengo un interés bajito, y si estoy en América Latina a lo mejor al 8 o al 9 o al 10, que es bajito, como estaban hace unos meses,
O estaba en Estados Unidos donde pagaba el 2% o el 3%, o en Europa el 1% o el 2%, y ahora los intereses están como en Colombia en 18%, o en Estados Unidos al 7%, o en México también al 14, 15%, 16%. Entonces lo que pasa es que las personas que tienen su propiedad van a decir, si yo vendo mi casa o mi propiedad, aunque esté costosa, va a ser más difícil para mí calificar para la próxima propiedad, pero además me va a salir mucho más cara la hipoteca. Aunque yo gane con esta propiedad ahora, realmente ese que es el pensamiento del consumidor, ¿cierto? Ay, mi propiedad está valiendo mucho y la vendo y después ¿qué compro? Entonces, realmente para la mayoría de las personas es pésimo negocio vender si tienen hipoteca y si la hipoteca se paga con la renta, como vamos a hablar ahorita con eso, sobre las estrategias para arrendar bien. Porque si yo tengo una hipoteca con un interés mucho, que es la mitad de lo que está en el mercado ahora, es perder dinero, porque no solamente es el interés, sino que la inflación que hace que la deuda en dinero real valga cada vez menos, más la inflación que hace que la propiedad cada vez valga más para comprar, para vender, pagar impuestos de venta, pagar, bueno, sí, de todas maneras, pagar impuestos, pagar costos de cierre, pagar comisiones si tengo que pagar comisiones, para después comprar propiedad a un interés que es el doble, a un precio que es más alto, es muy difícil hacer el negocio. Es muy difícil hacer el negocio. Entonces, en realidad, yo te recomiendo que si tienes propiedades bien, con buenos intereses, y que la hipoteca se pagaría con la renta, en principio no es una propiedad que yo pensaría mucho en vender. Entonces, ¿por qué es buen negocio seguir rentando? Porque ahora en ese momento, como los intereses están subiendo, como todo lo que te estaba diciendo ahora, como menos personas califican, como menos personas han logrado, están comprando, porque tienen también menos recursos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tienen que arrendar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que tampoco ha habido construcciones nuevas por la pandemia, porque las cadenas de producción de los materiales se han complicado o se complicaron durante esos años, y, y porque las ciudades cada vez son más complicadas con las licencias. Entonces, eso ha hecho más difícil el proceso de construcción, luego hace más difícil la oferta de nuevas propiedades. Entonces, los que tienen propiedades, ¿qué es lo que pasa? Que la gente necesita seguir viviendo, y lo que ha pasado es que las propiedades que eran muy grandes, la gente las está dividiendo, y por eso vemos un auge increíble de los apartamentos de una habitación, donde había 3, 4 habitaciones, y también porque las familias tienen menos hijos. Pero también vemos que ya la gente arrienda camas, que la gente arrienda cuartos, ¿cierto? Porque cada vez la gente puede pagar menos apartamentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la renta está subiendo, y eso es una bendición para las personas que tienen propiedades. Y les digo, cada vez, porque creo que es más importante tener propiedades, porque ¿quién va a querer depender de una pensión? Yo, yo, me, yo cuando hablo con los venezolanos que se pensionaron en la empresa de petróleos de Venezuela, o en el Estado, con pensiones que en su momento valían $10,000 y ahora valen $200. Impresionante. Sí, yo sé que Venezuela es un extremo en la devaluación y en la inflación, pero si yo estoy pensando en mi pensión, y no estoy diciendo que no cotices para la pensión, hay que seguir cotizando, porque de todas maneras es un recurso, pero yo no puedo vivir de mi pensión. Porque, ¿qué pasa con las pensiones? Primero, cuando yo me pensiono,
Si yo ganaba 100, empiezo 75 o de ahí para abajo. Imagínate eso. Y por otro lado, se desvalorizan, cada vez valen menos. ¿Qué pasa con las rentas? Que las rentas cada vez valen más. Al comienzo apenas pago la hipoteca en muchas partes. Estoy de acuerdo. Apenas pago la hipoteca. Pero si yo tengo un inquilino que me paga una deuda en el banco, que me paga los intereses, que me paga los gastos de mi propiedad, y puede que yo tenga un flujo positivo pequeñito, pero estoy bajando la deuda y la propiedad cada vez vale más. ¿No es buen negocio eso? Eso es lo que realmente la visión de bienes raíces. No, quienes compran y venden a corto plazo, la mayoría de veces es más el ruido que la efectividad o que la ganancia, porque los costos financieros, el tiempo que le gastan, los impuestos, los gastos de cierre, de entrar y vender. Mientras que si yo mantengo mi propiedad y tengo una visión de largo plazo, así a corto plazo parezca un mal negocio, pero es mal negocio porque yo estoy mirando solo el flujo. Y ojo, para mí el flujo es lo más importante, pero yo, como en cualquier negocio, yo puedo comprar mi negocio para ir creciendo la propiedad. Ir creciendo, va creciendo la renta, va creciendo el valor de la propiedad, va bajando la deuda de dos maneras, porque porque voy abonando cada mes a la deuda con el dinero del inquilino, pero además porque el dinero se está desvalorizando y lo que es un peso o un dólar hoy no va a ser lo mismo que en 10 o 15 años. Entonces, si una persona, por eso mi libro de un inmueble al año, ¿sí? De verdad, un inmueble al año, que es un paradigma increíble, que todavía cualquier persona puede hacerlo en cualquier lugar. Realmente es, una, es un plan financiero. Esto es un plan financiero. Mira, aquí está toda la forma de hacerlo. Aquí en este librito. Y tú puedes, o en los videos que nosotros tenemos, tú puedes realmente darte cuenta cómo puedes hacer la diferencia. Ahora, lo importante es que tú sepas qué comprar. Mira, cualquier persona puede comprar. Realmente, si uno tiene el dinero o tiene el crédito, pues puede comprar cualquier tontería, cualquier estupidez. Fíjate, por ejemplo, una persona que está aprobado su crédito y que tiene una cuota inicial, pues lo que hace es que puede comprar cualquier cosa. Y a los vendedores y a los agentes de bienes raíces, en últimas, lo que te dicen, esa casa es bonita, sí, ese lugar es muy bueno, a la gente le gusta mucho el barrio, pero en últimas, lo que un inversionista busca, y ojalá tenga, además de que el barrio sea bueno, de que sea bonito, claro, ojalá tenga además todo eso, son los números. Por eso hay un libro en el que yo leía, en el que decía el autor, yo prefiero comprar un baño en una estación de metro de Nueva York que una casa divina en un barrio de clase media, porque queda más plata, queda más rentabilidad. Ahora, en algunos momentos, si yo no tengo en cuenta los números, pues en realidad voy a meterme en un problema grande, porque comprar bienes raíces mal es muy costoso, y es muy costoso. Por eso las personas terminan convi- convirtiendo la casa de sus sueños en la pesadilla de sus sueños. En la pesadilla de sus sueños, qué tontería. En su pesadilla, ¿de acuerdo? Entonces, el primer error que una persona comete cuando, al tratar de vivir de sus rentas, es primero no hacer un plan.
y porque uno tiene que tener un plan. Esas personas, por ejemplo, que compran endeudadas, es pésimo negocio. Es pésimo negocio. Si yo tengo deuda mal, el primer negocio que yo puedo tener a nivel de inversiones personales, de finanzas personales, es pagar la deuda mala. Paga toda la deuda mala, porque yo voy a comprar con una cuota inicial una propiedad que me va a apenas pagar la cuota se va a valorizar, ¿de acuerdo? Pero que me da 5, 7, 10%, perfecto, maravilloso. Pero yo tengo, y invierto mi dinero para ganar eso, pero tengo unas tarjetas de crédito que me están costando 10, 15, 10 no, 10 ya no cuesta nada, 15, 20, 25, 30%. ¿Cuál es mejor negocio? El negocio es pagar la deuda. Entonces, lo primero que yo les recomiendo siempre a las personas antes de invertir en bienes raíces es que paguen sus deudas malas, que organices tus finanzas, porque yo lo que quiero es que sugerirte que si llevas a la inversión de bienes raíces, lo hagas de una manera sólida financieramente, porque los bienes raíces, a pesar de todos los beneficios que te mencioné al comienzo de este video, tienen la desventaja de que son ilíquidos. Realmente no es fácil no es rápido como las acciones que pueden vender de un momento para otro. Pero por el otro lado, es muy difícil, son muy difíciles pues, de liquidez. O sea, si yo, por ejemplo, necesito una renovación o un inquilino no me paga y yo necesito pagar la hipoteca y todo eso durante varios meses, pues en realidad eso es un problema. Entonces, el primer problema es no organizar tus finanzas personales. ¿De acuerdo? No organizar tus finanzas personales. Ese es el primer problema, no organizar las finanzas personales. Entonces, primero organiza tus finanzas personales y paga las deudas malas. Porque tener una propiedad con mucha deuda es una pesadilla. Ahora, si ya tienes la propiedad y tienes la deuda, lo que yo haría es olvídate de la propiedad por ahora, trata de mantenerla ahí como como dicen las señoras, con el arroz apenas en bajito para que se mantenga cocinando, pero mantén la propiedad en lo posible si es una buena propiedad y paga tus deudas. Una vez pagues tus deudas, el primer error que las personas cometen es comprar mal, como te digo. ¿Qué es comprar mal? Comprar una propiedad que la hipoteca no se pague con la renta, que la hipoteca no, que la renta no pague los gastos de la propiedad. Entonces, yo te quiero invitar a que aprendas los números, ¿cierto? Y los números son sencillos y hay muchos simuladores que te ayudan. En mis cursos te enseñamos cómo aprender, sobre todo cómo cambiar el pensamiento, pero más que todo los números, que aprender qué es buen negocio, qué es mal negocio. Para eso es buscar, 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 buscar y preguntar y hacer los números. Si los ingresos son más bajos que los egresos, es un negocio que no es bueno. Si es difícil de arrendar, es un negocio que no es bueno. Ahora, calcula siempre los ingresos con renta tradicional, no con Airbnb o renta a corto plazo, porque eso no necesariamente siempre va a ser así. Hay lugares, hay veces lo de Airbnb puede cambiar las condiciones de un momento para otro y no necesariamente vas a tener los ingresos que tú quieres. El segundo error que yo veo es no tratar como un negocio tu propiedad. Algunas personas empiezan a chupar de la propiedad, solo a chupar y a comerse el arriendo, a comerse el arriendo, a comerse la renta, a comerse la renta, a comerse la renta, pero no se dan cuenta que en realidad lo que yo tengo es un negocio de servicio, que en cierta forma yo tengo esta propiedad y alguien me está pagando por vivir en ella, luego mi responsabilidad es mantener la propiedad en condiciones
en buenas condiciones para que yo tenga buenos inquilinos. Si yo no tengo en buenas condiciones mi propiedad, voy a atraer malos inquilinos, porque un buen inquilino normalmente no va a vivir, un buen inquilino no va a vivir en una propiedad que está desbaratada, que está mal mantenida, que está muy difícil. Entonces, trata cada propiedad que tengas como un negocio. Le dicen en los términos de economía como un centro de costos. Cada una tiene su ingreso, sus gastos. Y vas teniendo cuánto estoy gastando en esta, cuánto me está entrando, cuánto me está quedando, cuáles son mis planes de renovación, cómo puedo ir subiendo la renta, cómo puedo ir mejorando la rentabilidad de esta propiedad. Y eso es fundamental. Otro error increíble que las personas, entonces, porque si yo lo manejo como un negocio, va a tener reservas para manejar las eventualidades que se van a presentar, como en cualquier negocio, ¿cierto? Que si se presenta un daño, o como les digo, si el inquilino, tengo problemas con el inquilino, que no voy a profundizar esto, pero uno de los errores es no escoger bien el inquilino. Por ejemplo, pues sí, vamos a hablar de eso de una vez. No le arriendes a parientes, ni te vuelvas amigo del inquilino. Es pésimo negocio, porque si no terminas adoptando al pariente o adoptando al inquilino. Y no solamente eso, sino que van a terminar bravos. O sea, mi vecina está brava porque se robó mi gallina. Entonces, no te recomiendo que te hagas amigo o amiga de los inquilinos. Mantener una relación proporcional, mantener una relación sobria, cumple lo que tú dices, pero también exige lo que tú dices. Y si tú dices, tengo un cobro, por si se demora más de 5 días en el arriendo, cobro tanto, cóbralo, porque eso los va a entrenar a pagar bien. O sea, tú tienes que mantener una relación de negocios con la persona. Cuando tú sabes que te demora en tu tarjeta de crédito y te cobran una cuota de demora, tú te entrenas para que no te la cobren, ¿de acuerdo? Porque ellos se entrenan de esa manera. Y muchas veces ganan las tarjetas unas sumas increíbles por eso. Esto es lo mismo. Si tú entrenas a su inquilino de que, mire, si el tal día no me paga, yo le cobro esta multa, que está en el contrato, por supuesto, que tienes que hacer las cosas legalmente, pues entonces tú vas a entrenar a la persona a que lo haga bien. Otra error es no educarse. Mira, tú no te imaginas la diferencia, no te imaginas. Sí. Si estás aquí es porque te imaginas la diferencia entre tener educación financiera y no tenerla. Mira, una propiedad es un concepto, más que unos muros es un concepto. Una propiedad no son unos cuartos, es un concepto. Yo puedo tener la misma propiedad y digo, yo la arriendo a largo plazo. Yo la arriendo por habitaciones. Yo la arriendo a corto plazo. Yo la divido y saco varias propiedades. Es un concepto, son las mismas paredes, pero yo puedo tener rentabilidad o ingresos de muchas maneras. Por eso es importante educarte, por eso es importante que veas estos videos, por eso es importante que tomes cursos y programas para que, mira, yo me he vuelto millonario de verdad a partir de mi educación financiera. Y de verdad, si he podido escribir estos libros y comprar esas propiedades, se lo debo a otras personas que compartieron su información a través de libros, a través de audios, a través de cursos o a través de videos. Entonces tú puedes hacer lo mismo, invierte tiempo, invierte dinero en educarte financieramente. Ahora escoge bien tus mentores, escoge personas. Mira, yo no escogería una persona que me dice que me voy a volver rico ya, porque voy a ganar plata ya. No, esas personas son peligrosísimas. Busca personas que te digan que cómo ellos lograron
riqueza primero y cómo ellos le han enseñado a otros, porque hay personas que han logrado riqueza, pero a lo mejor no lo han logrado en la forma como yo admiro, o a lo mejor lo hacen como yo admiro, pero no saben enseñar. Entonces tú necesitas una persona que haya logrado lo que tú quieres y una persona que ya le haya enseñado a muchos cómo lograr lo que tú quieres. Ahora yo les voy a decir esto. Mira, siempre de todas las personas hay alguien que va a hablar mal. No, no esperes que, ay, busco en internet, la basura del internet, a ver quién dijo, ah, es que no me atendieron, ah, es que no me, cualquier estupidez, siempre van a decir una estupidez. Pero busca la mayoría, sí, pero en la familia, me vas a decir que tu mujer o tu pareja o tus hijos o tus padres, todos hemos hablado mal o han hablado mal de nosotros, ¿de acuerdo? Nos hemos criticado los unos, eso es parte de la vida, pero la cosa es que yo puedo ver que una persona tiene miles y miles, miles de estudiantes y una persona o algunas mínimo hablan mal, pero la mayoría de las personas hablan bien. Eso es lo que yo busco. O si no, nadie va a ser perfecto. Nadie, nadie, nadie. Mejor dicho, así pongas Harvard, MIT, las mejores universidades del mundo, los mejores maestros, siempre va a encontrar a alguien que se queja de ellos. Entonces busca en general que esa persona haya logrado lo que tú quieres, que esa persona le haya enseñado a muchas personas en la forma como a ti te gusta y que hayan tenido los resultados que tú quieres. Y por otro lado, fundamental que tú tengas el compromiso de aprender, porque ningún curso te va a cambiar. El que está esperando que un curso lo cambie está perdido. Lo que te va a cambiar a ti es realmente comprometerte a cambiar tu vida financiera. Entonces, educarte o no estar educado es un error fundamental para vivir de las rentas, porque si yo quiero vivir de las rentas y le oigo a mi agente de bienes raíces, le oigo a mi vendedor, ah, mire, compren este edificio en Miami que es muy bueno y me da un contrato lleno de letras pequeñitas en donde me firmo y en realidad no sé qué va a pasar, pero me dice a mucha gente y me da información sobre eso vaga o contratos que yo realmente no entiendo. Eso no lo puedes hacer. Tú tienes que buscar que tú entiendas lo que vas a hacer. Si tú no tienes educación, realmente te van a meter unos huesos impresionantes y ya seguramente ya eso te ha pasado. Entonces yo te invito a que te eduques financieramente y te puedes educar con mis videos, te puedes educar con mis libros o los libros de otras personas, no sé, lo único, te puedes educar con programas y busca los programas y edúcate, que ese es el mejor negocio. Esa frase que a mí me encanta es, si la educación financiera es cara, ensaya no tenerla. Eso es terrible para ti. Entonces, otro error, no investigar el mercado. No investigar el mercado. Lo que me dijo el vendedor, lo que me dijo el agente. No, tú tienes que ir, si vas a hacer una inversión que para ti, para la mayoría de nosotros es importante y es mucho dinero, una cuota inicial a comprar una propiedad, pues voy y pregunto alrededor, investigo, hago evaluaciones de qué es, sí, en cuántos pies tienen la propiedad que me ofrecen, en cuánto se han vendido las propiedades alrededor, y averiguo eso. Y lo hago preguntando. Mis estudiantes se burlan de mí porque yo digo, esa es una forma de aprender, preguntar con la mente abierta. Y el número 5 es hacerlo demasiado lejos. Realmente a mí no me gusta invertir. Si yo voy a invertir en un lugar donde me toca tomar un avión, para mí es un riesgo increíble porque un viaje de un fin de semana para ver la propiedad puede ser la utilidad de, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto de la propiedad. Entonces, si yo lo tengo cerca de mí, va a ser mucho más rentable y lo voy a controlar. No, no quiere decir que yo haga las cosas, pero sí voy a saber qué estoy haciendo, porque es importante que yo conozca lo que estoy haciendo, que sepa lo que estoy haciendo. Entonces yo te voy a decir,
yo te quiero invitar a que te mires como un negocio. Y te diría que el peor error al tratar de vivir de las rentas es no verse como una empresa, no ver como que mi capacidad de ganar, de generar dinero junto con el de mi pareja, si es que estoy compartiendo la parte financiera, son un negocio. Y ese negocio se maneja por los números. Si tú aprendes los números, como yo te estoy diciendo, vas a cambiar tu negocio, vas a cambiar tu emprendimiento, vas a cambiar tu capacidad de ganar dinero, vas a cambiar realmente tu vida financiera. Y acuérdate, más importante que tener dinero es importante tener paz financiera. ¿Qué significa tener paz financiera? Saber qué es lo que estoy haciendo y saber para dónde voy. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo quiero invitarte a que tú tengas estas reflexiones y te des cuenta cómo cualquier persona puede comprar propiedades y vivir de las rentas. Yo te prometo que tú conoces personas muchísimo más pobres que tú que tienen propiedades y a lo mejor las tienen pagas. Y a lo mejor tienen más ingresos pasivos de lo que tú tienes. Luego no es por dinero. Y a lo mejor tienen más seguridad y más paz financiera de la que tú tienes, aunque tú ganas muchísimo más. No es el dinero, es la educación y es no cometer esos errores de los que te estoy hablando. Bueno, quería comentarte esto. Eh, Tiempos de crisis son una excelente oportunidad para encontrar oportunidades, pero es importante educarse. Y voy a volverme ahora súper repetitivo en eso, porque realmente me conmuevo cuando veo gente que trabaja tan duro y ahorra para perder su dinero en decisiones estúpidas por no haberse educado. Porque recuerdes, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, no te pierdas mi próximo video.